este libro una y otra vez, y vemos cómo la palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo conseguimos algo que no vimos hace años atrás, o la semana pasada, o el segundo anterior. Leemos un versículo y nos llena y nos dice, wow, esto yo no lo había visto de esta manera y siempre lo había leído. ¿Cómo podemos explicar a los hermanos por qué la palabra es viva? Bendiciones y bienvenido a otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. De que te habla tu hermano y amigo, el evangelista Ernis Torres. Estamos una vez más aquí muy contentos y muy gozosos de poder estar aquí transmitiendo, gloria al Señor, aquí desde los estudios de A Solas con Dios, el podcast, aquí en la iglesia Jasmine Lake, del pastor Eric Otero y la pastora Vivian Otero. Estamos muy contentos. Saludos a toda la programación, a toda la audiencia de Apocalipsis Network que está retransmitiendo este episodio, ¿verdad? Por Apocalipsis TV. Mandamos un cordial saludo al pastor Raúl Delgado y a toda, ¿verdad?, a todo el equipo de trabajo de Apocalipsis Network que están haciendo un excelente trabajo. Les deseamos que continúen teniendo éxito, ¿verdad? Y gracias por transmitir este programa. También veo un saludo a los pastores de la casa, pastores Eric y Vivian Otero, ¿verdad?, que no se encuentran con nosotros hoy, pero hoy tenemos una vez más el invitado especial, pero ya mismito entramos con él. Acuérdense, amado, de suscribirse a este canal, darle like, darle a la campanita para que usted reciba todas las notificaciones, ¿verdad?, de que vamos a estar posteando semana tras semana, todos los miércoles a las 10 de la noche, ¿verdad? Un saludo a toda nuestra familia, ¿verdad?, de la iglesia de Jasmine Lake, y a todo el que se conecta. Le pedimos que deje su comentario ahí, que queremos orar. Estamos orando durante la semana ya después, ¿verdad? Oramos al final del programa, pero también oramos durante la semana, ¿verdad? Cada petición, cada hermano que se conecta, ¿verdad? Todos los que están convirtiendo, ¿verdad?, y reconciliando con el Señor. Oramos por ellos para que el Señor les fortalezca de gran manera. Esta noche tenemos un gran tema, ¿verdad?, que es palabra viva en una nueva serie que ya vamos para el segundo episodio de esta nueva serie, ¿verdad?, que se llama Raíces y Alas, dándole, ¿verdad?, un sentido a que debemos tener raíces para luego, ¿verdad?, volar alto. Gloria a Dios. Pero vamos a estar hablando, concentrándonos en lo que es raíces en esta noche, ¿verdad? Estos 4 episodios ¿verdad?, que ya nos quedan 2. Pero estamos muy contentos. Conmigo se encuentra el evangelista Alex Ogando nuevamente. Está con nosotros. Así que, Alex, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, Ernis. Para mí es más que un privilegio estar acá con ustedes una vez más desde República Dominicana para bendecirles, para Dios bendecirles a través de esta palabra. La verdad que es un episodio muy interesante, dándole continuidad a este primero que estuvimos la semana pasada de Fundamento Invisible. Y hoy vamos a hablar de palabra viva, esa palabra que forma parte de ese fundamento de todo aquel que quiere permanecer, que quiere estar estable. Es imposible lograrlo sin la palabra. Así que saludo especial, como bien decías, Ernis, al pastor reverendo Eric Otero y su esposa. Y también, pues, desde República Dominicana reciban un saludo del pastor Agustín Heredia, que es el presidente nacional allá del concilio de Iglesias Remando Mar Adentro, del ministerio Alguien Diga Amén. Así que para mí, una vez más, Ernis, es un placer inmenso estar con ustedes. Es una honra para mí. Claro que sí, hermano Alex. Es una bendición tenerte aquí nuevamente y tener esta plática de la palabra del Señor. Sabemos que, ¿verdad?, tienes tus libros que están por ahí, ¿verdad?, unos libros, ¿verdad?, que son de gran bendición para los hermanos. ¿Cómo podemos conseguir tus libros, Alex, para que los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo sepan, ¿verdad?, cómo podemos conseguirlo? Acá traje algunos libros, ya quedan muy poco. Dicen allá en Dominicana, se lo están llevando y no son las ciguas. Dicen allá, hay una expresión de cuando las cosas están acabando. Quedan unos 10 libros todavía.
Así que si hay algún hermano interesado y está acá en Florida, pues puede adquirirlo a través de mí. Aquellos que no, pues pueden adquirirlo a través de Amazon. El libro está en Amazon, Cómo emprender siendo empleado, y ahí pues fácilmente de cualquier lugar donde estén pueden adquirirlo. Qué bueno, qué bueno. Es una bendición. No se olvide de seguir a nuestro hermano Alex, ¿verdad? Tus redes sociales, Correcto. Alex, por favor, Sí. déjanos saber. Alex Ogando RD, así aparezco en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Alex Ogando RD. Así está, usted es conferencista de temas sobre liderazgo, finanzas, son temas muy interesantes que la gente... Sí, sí. Paralelo al ministerio evangelístico, estamos desarrollando esa área de coaching, de speaker, en áreas de liderazgo, emprendimiento, finanzas y crecimiento personal, a través de la escuela de negocio que es Ogando Business School. Qué bueno, que es muy interesante, Alex, te felicito. Y es un placer nuevamente tenerte aquí. Gracias. También síganos a nosotros en nuestras redes sociales, en el TikTok, ASCD Podcast, en TikTok, en Instagram, ¿verdad? Estamos por ahí en todas las plataformas. Quédese por ahí conectado, ¿verdad? Y ayúdenos a compartir esta palabra del Señor. Bien, Alex. Para comenzar un poco, ¿verdad? Hablamos del fundamento invisible. Y en esta noche vamos a hablar de palabra viva. Vamos a basarnos en los cita bíblica Hebreos 4:12 y en 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Y leyendo, voy a leer estos dos versículos para luego entrar, ¿verdad?, en la discusión. Hebreos 4:12 dice: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo, vamos a leer rapidito en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que la palabra de Dios es una de las cosas más, obviamente, la cosa más importante que nosotros tenemos como una herramienta para poder crecer, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer en el Señor, una guía, ¿verdad? Vamos a decir el manual del fabricante, como muchas personas lo llaman, que es donde están todas las instrucciones, ¿verdad?, que necesitamos. Pero siempre la gente pregunta por qué dicen que la palabra es viva. ¿Por qué está viva, verdad? Vamos a decir, no es que sea raro, es que como es viva, es poco usual que tú puedas volver a leer, ¿verdad?, este libro una y otra vez, y vemos cómo la palabra de Dios todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo conseguimos algo que no vimos hace años atrás, o la semana pasada, o el segundo anterior. Leemos un versículo y nos llena y nos dice: wow, esto yo no lo había visto de esta manera y siempre lo había leído. ¿Cómo podemos explicar a los hermanos por qué la palabra es viva? Buenísimo. Mira, yo creo que antes de dar ese punto, permítanme hacer un paralelismo entre la Biblia, que es la palabra de Dios, y otros libros, a propósito de que, como soy autor, y pues me gusta mucho la lectura, en varias áreas. Y creo que es muy prudente comparar para ver cuál es esa gran diferencia que hay en la palabra de Dios y cualquier otro libro. ¿Qué me llama la atención? Hay libros que en su momento, cuando se escribieron, fueron muy populares, fueron bestsellers, libros que en ese momento, cuando se escriben, era un tema que quizás estaba muy en la palestra, muy de moda, y ese tema pues impactó y tuvo mucho engagement y se vendió muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Que hay libros de esa característica que he explicado, que luego de 15 años uno lo agarra
y lo lee otra vez y dice, wow, pero esta idea, esta estrategia que este libro decía acá hace 15 años, ya no aplica. Si nos vamos en el área financiera y ese autor invita a que se invierta en X o Y cosa, de un siglo a otro podríamos decir, mira, ya esa inversión no es tan eficiente, no es tan rentable. Sin embargo, fíjense que estoy haciendo una comparación entre libros, digamos, X y la palabra. ¿Qué ocurre con la palabra? La distinción con la palabra es que la Biblia, la palabra de Dios, es viva, porque quien la inspira es Dios. O sea, es inspirada y significa que ahí, como Dios es vivo, Dios tiene vida, además de que el mismo Jesús, hablando en Juan capítulo 6, verso 63, dice que el Espíritu es vida y que la palabra que Él había dado era el Espíritu. O sea que hay una comparación entre el Espíritu Santo, que es vivo y es vida, y la palabra de Dios, que es viva. Ahora, en términos llanos, ¿qué podemos ver con la palabra si decimos que es una palabra viva? Esa palabra que tú lees hace 10 años te ministró de una manera porque sabía esa inspiración y ese secreto divino que hay detrás de esa palabra. Sabía que en ese momento tú estabas atravesando una circunstancia y esa palabra te confrontó, esa palabra te ministró, esa palabra te corrigió. Y en ese momento tú sentiste que esa palabra te habló. 10 años después, tú lees la misma palabra y estás pasando por otra circunstancia y como Dios te conoce, y ahí es que está el secreto, que quien te creó fue quien inspiró la palabra y a través de esa palabra Él se te va a revelar. Entonces, por eso es viva, porque no es un libro que puede quedar obsoleto, no es un libro que tuvo alguien una idea, no, es la palabra misma de Dios y Jesús revelado a través de ella. Por eso Él se hizo verbo, o sea, y Él es el verbo. Claro. O sea, y ese verbo se ha convertido en esta palabra que nosotros hoy podemos disfrutar. O sea que yo creo que esa es la forma de, yo diría, más llana de entender por qué la palabra de Dios es viva. Sí, cuando mencionas la palabra secreto, ¿verdad? Es como ese respaldo que tiene la palabra de Dios, que no torna atrás vacía. Es como que se amolda a cada circunstancia. Hay personas que no pueden entender esto, no pueden entender que la palabra de Dios se amolda a nuestra vida porque Jesucristo, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando está hablando, ¿verdad? Cuando Él es la acción de Dios, como habla Juan, vemos cómo es se amolda y como está viva, produce en nosotros que nos relacionemos con ella. Hay gente que no puede entender, ¿verdad? Como dijiste, cuando es informativo, ¿verdad? El libro informa, vamos a invertir en esto, pero ya no es tan viable. Vemos cómo la palabra de Dios no es simplemente un texto antiguo, sino que tiene un poder en el presente. Vemos que ese poder en el presente y por las generaciones, ¿verdad? Desde que fue escrita o el compendio fue hecho de la Biblia, vemos cómo han tratado de destruir esta palabra, han tratado de hacer, ¿verdad? Los que están en contra, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. Y no han podido porque es una palabra que va a permanecer para siempre. La palabra de Dios creo fielmente en que todo lo que dice la palabra se va a cumplir al pie de la letra. Ni va a tardar ni se va a adelantar, se va a cumplir en el momento preciso. La palabra de Dios en este versículo bíblico, ¿verdad? Que comienza a describir este autor de los Hebreos, que dice, porque la palabra de Dios es viva, ya lo explicamos, pero también dice que es eficaz. No es que solo informa, sino nos confronta y nos transforma. Así es. Y yo diría que, fíjate, ahí es muy interesante darle ese contexto de eficacia a la palabra de Dios. Y la eficacia no es más que producir un resultado. Cuando se dice que algo es eficaz
es porque no es contraproducente, es algo que produce un resultado. Y la palabra de Dios, según el profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 11, dice que la palabra de Dios no retorna vacía. O sea, ella trae un resultado. Y es bueno hacer ahí una distinción entre eficacia y eficiencia. La eficiencia, por lo regular, se enfoca en hacer un uso inteligente de un recurso para lograr un resultado. La eficacia no necesariamente se enfoca en el recurso. Por eso yo diría, y es un tema muy literal, que la palabra es eficaz, como bien especifica acá el autor de los Hebreos, diciendo que es viva y eficaz, porque es imposible que la palabra de Dios llegue a una persona y no provoque algo en esa persona. Y lo más interesante es que es tan viva que no provoca el mismo resultado. Una palabra, la misma palabra, en una persona puede provocar un resultado distinto. Por eso es tan eficaz. Y ese resultado, yo diría, pensando en el ejemplo que colocaba de que es más que información, yo le agregaría es más que información, es transformación. O sea, la palabra de Dios, a diferencia de cualquier otro libro, tú podrás tener información en otras fuentes, en otras bibliografías. Pero en la palabra de Dios, más que información, tú vas a encontrar transformación. Por eso es que penetra, por eso es que redarguye, por eso es que inspira, por eso es que transforma. Porque esa viveza que hay, el Espíritu Santo es justamente eso lo que hace. Transformarnos, convencer, de hecho, a personas de pecado. Entonces, la palabra de Dios tiene esa eficacia. Sí, es importante que lo veamos así. Es una eficacia increíble que con una frase, con una palabra de la palabra de Dios, cambie nuestra manera de pensar. Correcto. Cambie nuestra manera de ver las cosas, se amolda a situaciones. Vemos que la palabra de Dios, hermanos, que nos están escuchando, cuando nosotros la leemos, no estamos perdiendo el tiempo o no estamos leyendo un simple libro, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, y esta es otra de las descripciones que da el autor, que es y más cortante que espada de dos filos. Vemos que una espada de dos filos es bastante filosa, corta por al frente, por atrás, por donde quiera que ella que se ataque o se ponga la espada, esa espada va a dar, ¿verdad? Va a hacer su trabajo. Correcto. La palabra del Señor nos discierne, penetra, nos confronta, nos revela, como tocaste esa palabra de la revelación. La palabra del Señor en nuestra vida, y le hablo, ¿verdad?, en modo, ¿verdad?, de testimonio. Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios bien profundamente y a tratar de no solamente leerla, pero aplicarlo, pero eso lo vamos a hablar más adelante, nos confronta. Entonces, vemos cómo la palabra, mientras vamos leyendo, vamos recopilando esa información, esa palabra se queda en nuestros corazones. Es muy ese secreto, ese poder del Espíritu Santo, de esa palabra viva, comienza a nosotros a cortar todo lo que nos, ¿verdad?, todo lo que nos está haciendo daño o lo que no nos conviene. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, en tu manera de ver esa parte que dice corta, que corta, más como espada de dos filos? Mira, eso es muy interesante porque, como bien especificas, hay siempre creyentes que tienen algo que le está impidiendo. Quizás ser transformado, quizás recibir lo que Dios le prometió, quizás seguir creciendo en el camino. Y la palabra es tan eficaz, volvemos un poquito atrás, para definir la parte de que corta. El hecho de que sea eficaz va a provocar ese resultado que esa persona que tiene esos impedimentos u obstáculos que le están impidiendo crecer, su eficacia no le permite ser ineficiente y no cortar eso que te está afectando. Me explico. Si hay una persona, por ejemplo, que cuando empieza a estudiar, a escudriñar, a indagar, a hurgar en la palabra, se dará cuenta que esa palabra viva se va a ir llevando aquellas cosas que están impidiendo que esa persona reciba la bendición. Entonces, cuando habla de cortar,
como espada de dos filos, así como ella nos inspira, así como ella nos bendice, también nos corrige, también nos redarguye, también nos reprende, porque hay veces que lo único que buscamos en la palabra de Dios es que nos inspire y que nos bendiga y que nos llene de regocijo. No, eso lo va a hacer, pero no solo eso, te va a reprender cuando tenga que reprenderte, te va a redarguir cuando tenga que redarguirte. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesitamos no es una palabra de inspiración. A veces lo que necesitamos es, mira, por ahí por donde vas mal. Y Dios no te va a bendecir si sigues en ese camino. Y la misma palabra se encarga de revelarnos eso que está mal, para que nosotros cambiemos de dirección y redireccionemos el enfoque. Y eso es una manera también de cortar esa espada de doble filo que menciona el autor de los Hebreos. Hay una palabra interesante que se llama el ego. Cuando la palabra nos confronta, un poquito más adelante quizás tocamos un poco más de esto, la palabra nos discierne, y ya mismo vamos a entrar a esta, ¿verdad? Cómo actúa la palabra en nosotros. Sí. Porque es de suma importancia poder dejar que la palabra nos moldee. No querer nosotros simplemente sentirnos bien porque leímos la palabra, sino tratar de comenzar a aplicarla en nosotros. Hay unos pasos, ¿verdad? De cómo actúa la palabra del Señor, porque no es, como explicamos, no es una carta de amor que usted la leyó una vez y ya no es necesario leerla más nada porque ya no aplica, sino que es una palabra de un Dios vivo que simplemente quiere acercarse a nosotros y nosotros a Él. La única manera de acercarnos a Él es a través de la fe, a través de su palabra, de lo que está escrito en su palabra. Entonces, la palabra del Señor actúa en nosotros como un espejo. Nosotros comenzamos a ver, ¿verdad? Ahí, enfrente de nosotros, y hay un versículo bíblico, ¿verdad? Que va acorde con esto, que es de un espejo, que es Santiago 1, 23 al 25, que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Primero que nada, la palabra del Señor a través de la historia, y mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo tú vas a confiar en la palabra si la palabra la escribió un hombre y la palabra solamente la escribió un hombre y la Biblia dice, o dicen por ahí, que maldito el hombre que confía en otro hombre? ¿Saben? Entonces hacen un argumento, ¿verdad? Un pretexto. Siempre le digo, si usted lee la palabra de Dios, son historias, ¿verdad? Y muchas son directas, otras son leyes, historias de hombres que vivieron en aquel tiempo, que ni sabían que iban a estar escritos. Muchos de ellos sí tenían escritos, pero muchos de ellos simplemente a través de su vida fue redactándose la historia. Y eso, la vida de estos hombres de Dios, ¿verdad? Además de la vida de Jesucristo, vinieron a ser ejemplo para cada uno de nosotros, para poder nosotros vernos en ese espejo. Y no solamente vernos en el espejo, sino como habla Santiago, de meditar, ¿verdad? Ver qué está mal, cómo me veo, sino que nos ayuda a nuestro estado espiritual. Correcto. Yo diría que hay un punto muy importante que comentas, Ernest, y es que para que la palabra nos transforme, nosotros debemos aceptarla. O sea, aceptar que eso que estamos viendo en ese espejo está mal. Yo comparo la palabra de Dios con la medicina. No hay una persona que permanezca más enfermo que el que no reconoce que está enfermo. ¿Y eso por qué? Porque el que está enfermo y no reconoce que está enfermo, no se tomará la medicina. O sea, yo podría tener el mejor médico, podría tener indicado el mejor tratamiento,
Pero si yo no reconozco que estoy enfermo y necesito el tratamiento, no me lo voy a tomar. Y si no me lo voy a tomar o no me lo tomo, esa enfermedad pues puede terminar con mi vida. Entonces es importante que nosotros como creyentes reconozcamos, aceptemos que eso que estamos viendo en ese espejo, esa confrontación, puede ser sanada, restaurada a través de la palabra. Eso es importantísimo que nosotros como creyentes lo tengamos pendiente. También la palabra actúa y queremos ir, ¿verdad?, disertando esta palabra para que usted vaya entendiendo los beneficios, ¿verdad?, de la palabra viva. Y cómo, en este caso, estamos hablando cómo funciona, ¿verdad?, cómo actúa en nosotros. Otra de las cosas que hace la palabra de Dios es que nos alimenta. No nos alimenta físicamente, nos alimenta espiritualmente. ¿Verdad? Pues la gente rápido piensa otra cosa. Ese alimento espiritual que es lo que nosotros muchas veces criticamos de estar más tiempo haciendo otra cosa que estar meditando en la palabra o haciendo lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque en una balanza donde estamos nosotros entre la carne y el espíritu, vamos a poder liderar más lo que más alimentemos. Y la palabra de Dios, además de vernos en el espejo, nuestro estado espiritual, mientras más aceptamos lo que dice la palabra, la balanza se va, ¿verdad?, moviendo a nuestro favor. ¿Qué otra manera la gente puede entender de cómo nos alimenta? Mira, la Biblia dice, el mismo Jesús, hablando en un escenario muy conocido por todo creyente, cuando Satanás intenta tentar y tentó, la Biblia dice que lo tentó, después de 40 días de ayuno, pues Satanás va donde Jesús y le hace diversas propuestas. No profundizo porque no es el tema de la ocasión, pero donde quiero hacer un zoom o subrayar es cuando Jesús le responde a Satanás, mira, no solo de pan, dando continuidad a que la palabra nos alimenta. Jesús mismo hace como una especie de paralelismo entre la alimentación física, claro, y la alimentación espiritual, dándole fuerza a lo que acabas de decir, Ernest, que nos alimenta y no físicamente, sino espiritualmente. Y Jesús, sabio, le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de pan se alimentará el hombre, si lo parafraseamos, no solo de pan subsistirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba haciendo un cambio de tipo de alimentación. Entonces, hay quienes entienden, como creyente, que solo basta con comer físicamente. No, tú tienes una vida espiritual que no se alimenta con ese arroz, no se alimenta con esa carne. Hay una vida espiritual que necesita de la palabra de Dios. Necesita de esa palabra que es viva, que es eficaz, que nos transforma, que nos corrige. Esa palabra es la que va a ir, como decíamos hace un momento, moldeando y dando esa forma correcta para tú recibir la bendición que Dios te ha prometido. O sea, si no dejas que esa palabra te alimente, serás un creyente débil que no podrá soportar la bendición que Dios tiene para ti. No, y sinceramente es necesario tratar y esto yo lo he hablado otras veces, cuando aceptamos al Señor, ¿verdad?, y vamos a vivir como cristianos, debemos leer la palabra, debemos conocer lo que dice el libro, debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando y tú te conviertes en un profesional, es porque tú has capturado o has pasado, ¿verdad?, con buena nota todas las áreas de esa disciplina. Vamos a poder, ¿verdad?, que tú estás estudiando finanzas, pues vas a estudiar diferentes tipos de matemáticas, de diferentes tipos de temas, que eso es lo que hace uno en la escuela. Claro. Va preparándose hasta lograr ser un profesional. Por eso es que a mí siempre hago la comparación con el deporte, pero hay muchas otras cosas que tú puedes comparar en cuestión del trabajo, de los estudios. Uno se convierte en un profesional de la palabra, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, cuando ya tú puedes conocer un vasto
conocimiento, ¿verdad? De todos los temas de la Biblia, usted conoce bastante de la palabra. Mientras más tú sepas, mientras más revelación tú estés, ¿verdad?, teniendo, más alimento para ti, más vas a poder subsistir en el momento difícil, porque lo estamos hablando literal, ¿verdad? Que leemos la palabra y se alimenta nuestro espíritu, pero la palabra de Dios se va a manifestar cuando hay problemas. La palabra de Dios tu fortaleza, tu profesionalismo en el Señor se va a manifestar cuando hay problemas, no cuando las cosas están bien. Pues cuando las cosas están bien, pues no hay, ¿verdad? Está todo el mundo contento. Claro. Pero cuando hay un problema, es cuando necesitamos conocer lo que dice la Escritura. Así es. Me encanta esa forma de verlo, Ernest, porque yo diría que una persona que conoce la palabra tiene una respuesta más eficaz a los ataques del enemigo. Y podemos pensar, hablando de profesiones, en un abogado. Ningún abogado ganará un caso si no se conoce bien las leyes que enmarcan el problema que está tratando. Si ese abogado está tratando un tema de crimen, debe de conocer las leyes, los reglamentos y los artículos específicos que lo ayuden a defender en ese momento el caso. Nuestro caso, nuestra batalla, nuestra lucha es con Satanás. De hecho, Satanás habló a Jesús por la palabra. Si Jesús no conoce la palabra, no hubiese podido contrarrestar lo que Satanás estaba haciendo. O sea, si llevamos eso a nuestra vida espiritual, mientras más conozcamos la palabra, mientras más profundicemos en la palabra, mientras más nos familiaricemos con esa palabra, mayor fortaleza, mayores respuestas tendremos a los ataques del enemigo. Yo diría que ahí radica la importancia de que nosotros nos envolvamos en esa nube, estemos tan interiorizados con la palabra para poder dar respuesta contundente a los ataques de Satanás. Sí, esa es otra de la verdad de cómo funciona la palabra en nosotros, de que actúa como una espada, ¿verdad? Que para poder atacar, porque no de ninguna manera puede la palabra del Señor no quedar aquí en nuestros corazones quieta en momentos de dificultad. Ella va a actuar en nosotros, pero tenemos que tener nosotros la palabra, el conocer. Hay un gran error que la gente dice, abre tu boca que Dios la va a llenar. Sí, pero si tú no estudias, tú no haces tu asignación, porque si tú conoces la palabra, lo que dice la palabra, qué hicieron grandes hombres de Dios, no vas a saber cómo actuar. No vas a saber qué pasó con ellos, qué hicieron ellos, qué dice la Biblia, específicamente en una batalla espiritual, ¿verdad? Con malicias, demonios, lo que pueda ocurrir, que vengan a atacarte, a decirte que no es verdadero lo que Dios dijo, que Dios se arrepintió de lo que te dijo. Si no conocemos este tipo de cosas que son básicas, lo que estamos hablando aquí, tratando siempre, es de, yo le digo el ABC del Evangelio, ¿verdad? Que tratando de fortalecer a los hermanos y que puedan tener algún material que ellos puedan ir y ver, porque la palabra de Dios nos va a ayudar a cómo actuar en momentos difíciles. Otra de las cosas que la palabra hace es que es una semilla, ¿verdad? Y podemos ver aquí la palabra del sembrador, ¿verdad? Y como que dice la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Que siembra constantemente paciencia y cosecha seguro. Cuando la palabra cae en un buen terreno, la palabra, y obviamente el buen terreno somos nosotros, ¿verdad? El que quiere escuchar la palabra de Dios. Vemos que la palabra es una semilla que a su tiempo va a dar su fruto. No importa cuánto tiempo usted lleve viendo, leyendo la palabra, estudiando la palabra, si todavía usted no ha visto lo que Dios ha hecho o lo que Dios prometió en la palabra que iba a hacer con usted, no se precipite, quédese tranquilo, porque la palabra va a dar su fruto a su tiempo. Así es, porque es viva. O sea, esa sigue siendo la señal de que la palabra es viva. La semilla, aunque parezca, y es importante ahí resaltarlo, aunque parezca una simple semilla que está seca, que está muerta, para muchos podría parecer así, pero esa semilla
la señal de que está viva es que cuando tú la siembras, sucede algo. Lo primero que ella hace es que nace. Lo segundo que hace es que crece. Y lo tercero que hace es que da fruto. Entonces, la palabra de Dios provoca en nosotros eso. Nace ese sentir, luego de que es sembrada, luego de que es incrutada en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hace la palabra de Dios es que nace en nosotros. Y ahí entonces, si nos dejamos transformar, sigue creciendo en nosotros, nos sigue envolviendo, nos sigue cambiando. Por eso tú ves, pero mira, esa persona no era así hace 3 meses. No, es que ahora alguien le responde, es que ahora es cristiano, es que ahora está en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Será que esas paredes de la iglesia donde está yendo esa persona lo está cambiando? No, nada que ver. ¿Será que las personas que van allí transforman a quienes visitan ese lugar? No, nada que ver. Hay una palabra que fue sembrada en esa persona y está provocando un cambio. Nació, está creciendo y ahora pues esa persona está dando fruto, está comportándose de forma diferente, habla de forma diferente, reacciona de forma diferente. ¿Qué está provocando ese cambio en esa persona? La palabra que es viva, que es comparada con esa semilla que cayó en un buen terreno. Pero también los hay, no podemos dejarlo atrás, los malos terrenos. Claro. Y esos que tienen 10 años, 15 años yendo a esa misma iglesia, con el mismo pastor, con los mismos hermanos. Y tú dices, pero no ha cambiado. Bueno, lo que ocurre es que hay terrenos que no son tan fértiles y no se han dejado transformar por esa palabra que no deja de ser viva, no deja de ser eficaz, pero esa semilla va a nacer en el terreno que le permita nacer. Hay terrenos que solo escuchan la palabra, hay terrenos que solo leen la palabra, pero no son hacedores. Y en esos que no son hacedores, que solo son oidores, la palabra no es eficaz porque el resultado no transforma, o sea, no transforma en esa persona. O sea, que creo que es buena comparación el ver la palabra de Dios como una semilla. Claro que sí. Viendo esto que estamos hablando, vemos cómo la palabra, hay unas barreras que son más prácticas que la gente, ¿verdad? Que no reciben bien la palabra del Señor. Queremos mencionarlas aquí porque específicamente eso que acabas de decir, la falta de disciplina. Muchas veces la falta de disciplina. A veces, y no vamos a juzgar a nadie, pero a veces no nos gustaba leer tanto en la escuela o no nos interesaba tanto la escuela. Y pensamos que la palabra de Dios es igual a cualquier libro, ¿verdad? Cuando realmente no. Hay unos cambios que ocurren cuando tú estás leyendo la palabra que crean una felicidad en uno, porque lo que sucede es esto, lo que sucede es que, y eso voy a decir por mi propia experiencia, cuando tú lees la palabra del Señor y tú ves algo que tú no sabías, ¿verdad?, de la palabra, y lo lees por primera vez y esa palabra te gustó tanto, tú comienzas a aplicar eso en tu vida, tú comienzas a sentir paz. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el fruto del Espíritu, que yo le digo un solo fruto con muchas vitaminas, amor, paz, gozo, bondad, pues comienza a florecer en ti. Comienza a florecer en uno, ¿verdad? En uno. Entonces, cuando la única manera que tú tengas paz en tu vida es estando bien con el Señor. Así es. Pero hay veces que tú estás bien, pero no lo conoces. No conoces que estás bien. Hay gente que vive pensando en el peso de pecado del pasado y no saben que la Biblia dice que Dios se olvidó de tu pecado. Entonces puedes vivir en paz. Es muy interesante poder tú leer la palabra del Señor y ver que dice, yo he prometido estar con todos ustedes hasta el fin. Y aún después de la muerte yo voy a estar siempre ahí. Y yo me voy para que el Espíritu Santo venga. Entonces, vemos cómo las personas a veces, si no conocen la palabra del Señor,
pueden hasta turbarse. Yo he visto mucho, me gusta ver los videos que salen en las redes de apologética, específicamente en la República Dominicana. No sé si tú lo conoces, pero si lo has visto, el pastor Carlos Veloz, ¿verdad? Con el recetario del doctor Herrera, y esa gente son terribles ahí. Una vez llevaron un hombre y comenzó ¿verdad? A hablar de Jesucristo y del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas, pero que si tú no conoces bien de la palabra del Señor, ahí tú quedas frito, porque él te está dando con versículos bíblicos. Pero vemos que la palabra del Señor está clara ahí, está clara. Y es necesario, porque siempre digo que el mundo está lleno de muchas opiniones. Y estamos viviendo en un tiempo donde la gente es bien opinionada. Esa falta de disciplina en el cristiano te puede llevar a ti a tú hasta cambiar de fe. Cuando no estamos nosotros centrados, ¿verdad? No tomamos un momento para estudiar la palabra del Señor. Totalmente. Y es totalmente importante que nosotros como creyentes estemos motivados a leer la palabra, porque la palabra nos guía. La palabra nos guía. De hecho, el salmista dijo en el Salmo 119, verso 5, lámpara es o son a mis pies su palabra. O sea, cómo, tomando la palabra del programa, cómo yo puedo, en esto y en el día a día, cómo yo puedo saber dónde me dirijo, saber qué hago, qué decisiones tomo, si no estoy siendo guiado por la palabra. Cualquier decisión que un creyente tome, si las decisiones que tú estás tomando no están dirigidas por la palabra de Dios, los pasos que estás dando, desafortunadamente, no van a ser respaldados por Dios, porque están dados bajo mis propios deseos, bajo mi propio conocimiento. Y es muy lamentable que a veces queremos ser muy sabios en nuestra propia opinión. Cuando nosotros le damos cabida a la palabra, apartamos a un lado mi conocimiento, mis habilidades, mis destrezas, mi trayectoria, porque a veces confiamos mucho en eso. Claro, no está. A veces confiamos mucho en lo que yo he estudiado, a veces confiamos mucho en quien yo soy, a veces confiamos mucho en el máster, en el doctorado que tengo, pero nunca tu conocimiento van a superar la trascendencia que puede tener la palabra de Dios. Por eso es importante que nos dejemos guiar por esa palabra y que con disciplina no dejemos que la pereza venza ese deseo ardiente que debemos de tener de estudiar la palabra. Esa barrera tenemos que derribarla, Erris. Hay una frase que en la toma de decisiones, quizás muchos hermanos nos están viendo ahora y están diciendo, pero ¿y cómo yo lo hago? El nuevo cristiano, ¿verdad? Que cómo yo tomo decisiones y saber que Dios está de acuerdo. Creo que podemos abundar un poquito aquí, porque en la toma de decisiones, además de la palabra de Dios, ¿verdad? Está la oración y está el Espíritu Santo. Cuando yo voy a tomar decisiones, lo primero que hay que hacer es orar. Claro. Conocer la palabra, ¿verdad? Sabiendo la palabra, pero uno ora. Porque cuando uno ora, es un acto de humildad, un acto de donde tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo tengo esto en mi corazón, pero necesito que me dirijas a yo tomar esta decisión. Y no quiero salirme del tema, pero quiero abundar un poquito. Es que al momento en que tú oras y le dices al Señor, Señor, voy a hacer esto, pero cualquier cosa, déjame saber, llega a nosotros en nuestra vida, no sé si te ha ocurrido, pero a mí me ocurre, que comienza el corazón no es un sentimiento de miedo, es un sentimiento como de alerta. Cuando la cosa como que no va a fluir, es como que usted dice, wow, bueno, espérate, algo está pasando. Hay como que usted se siente incómodo. Esa es la manera en que el Señor trabaja conmigo. Puede ser que sea diferente contigo. Sí, con cada quien. Pero en ese sentido, cuando es la toma de decisiones,
¿verdad? Porque obviamente queremos hacer todo para agradar a Dios, pero hay momentos en que estamos, ¿verdad? ¿Será esto la voluntad de Dios? Simplemente oramos y nos vamos, ¿verdad? No sé si tengas algo diferente, Sí. pero a mí como digo yo, el corazón me juzga. Entonces a veces no me tiro. Sucede. A mí también me pasa lo mismo. Y lo que he aprendido en el camino, Ernest, es, ¿sabes qué? Nosotros como cristianos a veces tenemos la costumbre de decirle a Dios, mira, por favor, bendice estos planes. Yo tengo unos planes y entonces le presentamos a Dios esos planes. Y yo diría que más que nosotros hacer planes, deberíamos pedirle a Dios o sea, no pedirle a Dios que bendiga el plan, sino pedirle y orarle a Dios que nos ayude a construir el plan. Cuando Dios nos revela el plan, nos revela las decisiones que tenemos que tomar, pues tenemos que orar menos por nuestros planes, por nuestras decisiones, porque ya Dios lo hicimos parte desde un principio de esos planes, desde un principio de esas decisiones, porque a veces ya tenemos un plan hecho. Claro. Y ahora entonces venimos a orar para que Dios bendiga ese plan. No, ya tú hiciste un plan. Ya tú hiciste un plan y posiblemente no le diste parte a Dios en ese plan. Entonces lo ideal, nosotros como creyentes, es basarnos en esa palabra y que nuestros planes estén fundamentados en la palabra y fundamentado en esa oración que tenemos que siempre estar, quizás en este paréntesis que hemos abierto acá en el tema, en esa oración que nunca debe faltar. Y definitivamente el salmista en un momento dijo, confíen en Él, encomienden a Jehová sus caminos y Él hará, o sea, Él va a hacer. Pero lo ideal es que lo hagamos parte de nuestros planes. Claro que para sí. que ese corazón cuando lata sea porque, bueno, se acerca una bendición grande. Exacto. Y sepamos que porque Dios está en el asunto y lo hicimos parte desde un principio de ese plan. Claro que sí. Ahora se nos está yendo el tiempo, pero vamos a continuar con este maravilloso tema. Queremos dejarle a los hermanos algunos, ¿verdad?, ejemplos de cómo estudiar la palabra del Señor, para que usted vaya, ¿verdad?, a los nuevos creyentes, a los hermanos que nos escuchan en las diferentes naciones. Más o menos esto es algo básico de cómo estudiar la palabra del Señor. Primero, obviamente, hay que orar. Claro. Hay que orar siguiendo esa misma línea. para ir abriendo, ¿verdad? Abriéndonos al Espíritu Santo que nos vaya revelando lo que el Señor nos quiere decir en ese momento. Otro consejo es leer con atención y no con prisa. Y lo mencionaste más ahorita. Leer, pero leer con detenimiento. Porque es mejor leer 5 versículos bien leídos que los entendamos a 10 capítulos. Exacto. ¿Qué tan importante es leer con calma? Ahí detenido. Sí, leer con calma nos invita a tener esa, digamos, esa convicción de que lo que yo estoy leyendo me puede bendecir. Cuando yo no estoy seguro del impacto que puede provocar eso que yo estoy leyendo en mi vida, yo lo paso por alto. Como decimos allá en República Dominicana, lo leo como abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro es como, lo leí por leerlo. A veces nos jactamos de decir, mira, eso me pasaba a mí cuando me convertí. Cuando yo inicié en el camino, lo comparto como testimonio, el orgullo mío y de algunos amigos que también éramos nuevos creyentes, era el que pudiera decir, yo leí la Biblia entera primero. ¿Y qué crees que hacíamos? A leer la Biblia por ahí abajo. Génesis yo lo volaba, que cuando ven a venir sabía que fue Dios que creó el mundo. Porque mi intención era yo poderle decir a mis amigos, terminé con Génesis. ¿Y tú por dónde vas? No, yo estoy en Levítico ya. Wow, yo voy en Éxodo. Ahora hay que ver si de verdad se estaba leyendo la Biblia con un propósito. Bueno, había un propósito. El propósito era yo poder decir que la leí. Sí. Ahora, de verdad, esa palabra estaba provocando un cambio en mí. Yo no estaba dándole el espacio a Dios y a la palabra de que me cambiara. Ahí radica la importancia de yo no leer la palabra por leerla, sino leerla con esa calma, con esa certeza, convicción, seguridad de que lo que yo estoy leyendo
puede cambiar mi vida, puede cambiar mi entorno, puede cambiar mis circunstancias. Pero es cuando yo tengo esa calma, esa templanza de que va a pasar. O sea, eso es importante, que tengamos esa calma cuando leamos, porque sabemos que pasar cualquier detallito por alto podría hacer que se nos escape lo que Dios tiene para nosotros revelado en su palabra. Claro. Una cosa importante es anotar, ¿verdad? Hacer anotaciones, pero acuérdese, amado, que usted va a comenzar a leer la Biblia una y otra vez, sí, pero léala con detenimiento, porque cada vez la palabra le va a... Siempre, ¿verdad? Le va a hablar. Siempre yo le digo a los nuevos convertidos que entren a un seminario. ¿Por qué? Porque en el seminario, y esto me pasó a mí, vuelvo y digo, estoy hablando por testimonio. Cuando yo comencé a estudiar en el seminario, comencé a poder saber utilizar las herramientas, porque hay un currículo completo de cómo estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y hay bosquejos que están hechos, ¿verdad? Libros que están en los institutos bíblicos, que es de suma importancia. Creo que, de verdad, no sé cuál sería el porcentaje de los hermanos que van al instituto, ¿verdad? En una iglesia, ¿verdad? O en nuestra creencia cristiana, pero creo que debería ser todo el mundo. Todo el mundo debería por lo menos estudiar, comenzar, ¿verdad? Con el seminario. ¿Por qué? Porque nos da las formas correctas de cómo estudiar la palabra de Dios de manera bien eficaz. Hablando, ¿verdad? El contexto, porque usted anota y usted puede decir, ok, pero usted tiene que saber por qué se dijo eso, qué relación tiene, cuál es el contexto bíblico, cultural. Es muy importante los seminarios, ¿verdad? Y ese currículo que está ya establecido por muchos ministerios ya. Claro, claro. Y eso, de hecho, yo diría que una de las cosas que a veces impide que todos seamos parte de un instituto, de un seminario, de un estudio, ¿sabe qué impide a veces eso? Esa falta de humildad, el yo creer que ya yo lo sé, que yo no lo necesito, que eso no es para mí. Entonces, una de las formas de también abordar la palabra, siguiendo en este punto, es leerla, estudiarla humildemente, reconociendo que sí, ella me puede cambiar, sí, ella me puede transformar. Porque lo que ocurre a veces es que no la leemos o no vamos y no somos parte de esos análisis, estudios que se hacen porque entendemos que no, ya yo me lo sé. Entonces, esa falta de humildad, esa falta de yo reconocer que a mí también, como a ellos, puede cambiarme la palabra, que a mí también puede, como a ellos, transformarme la palabra, me va a llevar a yo sentarme tranquilo, dejar que la palabra me cambie, me transforme, me llene, pero para eso tenemos que ser humildes, o sea, reconocer que yo necesito de eso. Ya estamos casi cerrando, hermano Alex. Una última cosa en relación a lo de estudiar la palabra del Señor es para los nuevos creyentes y los hermanos que nos están escuchando. Hay que obedecer lo que ya entendemos. No hay que esperar a leer la Biblia completa para comenzar a obedecerla. Exacto. Hay que dejar que esa humildad florezca en nosotros para poder nosotros comenzar a vivir. Hay una frase que se decía para algo contrario, pero decían, porque tú crees lo que dice la Biblia por lo que estás viviendo. Y tienes razón, ¿sabes? Cada vez que tú vas cambiando, tú estás demostrando que tú lo crees. No solamente es leer la palabra, entenderla y saberla y no cambiar a tratar de vivir según lo que nos dice la palabra. Si continuamos haciendo las cosas contrarias a lo que dice la palabra, realmente no la estás creyendo. Lo que estás es leyendo a la superficial. No estás dejando que te confronte, que te corrija, que no es bueno al principio, pero trae paz. Exacto. Trae paz. Es muy importante obedecer lo que ya conocemos. Correcto. No importando que nos quede todavía que pasar. Correcto. Ese es un buen punto.
Y de verdad, que sea el cierre, sella muy bien este episodio, porque tú puedes ser un lector voraz de la palabra. Tú puedes ser como decimos, un lector impedernido, que no sueltas la Biblia, que ya las hojas de tu Biblia están gastadas de tanto que tú has leído. Eso está bien. Felicidades por eso. Pero más que un lector, también tienes que ser un hacedor. Yo te invito a que leas la palabra, medites en la palabra, pero que te comprometas a practicar lo que tú estás viendo en la palabra. No esperes aplicar de Génesis a Apocalipsis. Si lo que tú conoces de la palabra es hacer manso y humilde, bueno, pues eso es lo que tú conoces. Y Dios te va a juzgar por lo que tú conoces. Si lo que tú conoces es ser manso y humilde y no eres manso y humilde, por eso te va a juzgar Dios. Lo que tú no conoces, créeme, que Dios no te va a juzgar por ello. Así que, como bien decías, Ernest, a lo que invitamos en este cierre es: lee la palabra, medita en la palabra y aplica eso que ya tú estás leyendo y que estás aprendiendo con la palabra, porque más que lector, a Dios le interesa que seas hacedor. Amén. Claro que sí, hermano Alex. Bueno, ya estamos para culminar este episodio, Alex. Queremos hacer unas oraciones, queremos orar por los hermanos que se han reconciliado, que quieren reconciliarse, ¿verdad? Que se han convertido, que esta palabra, ¿verdad?, ha calado en sus corazones. Yo voy a hacer esa oración, luego, por favor, vamos a orar por los enfermos, ¿verdad?, las peticiones de los hermanos que nos dejan en los comentarios. Si usted, esta palabra, ¿verdad?, se ha estado curioso con la palabra del Señor y quiere aceptar al Señor y comenzar a vivir una vida agradable delante de Dios, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo. Repite conmigo estas palabras: Padre, he pecado, pero me arrepiento, y en esta hora acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, entra dentro de mi corazón y habita conmigo el resto de mis días. Señor, soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Ayúdame a seguir hacia adelante. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos aquí en la tierra. Te invito a que visites una iglesia donde sí te prediquen la palabra del Señor y que puedas tú aprender más y más de las ricas bendiciones que están en la palabra. Hermano Alex, por favor, llévenos a Dios en oración por los hermanos que están enfermos, ¿verdad? Peticiones, hay muchos hermanos en el pueblo, ¿verdad?, y a través de los que nos escuchan, que están enfermos en esta hora, que necesitan liberación, que necesitan un toque del Espíritu. Por favor, vamos a hacer esta oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Dios, y seguimos orando, clamando ante tu presencia, Padre, por esos hermanos que están quebrantados con alguna enfermedad, quebrantados con algún dolor. A ti que estás ahí conectado hoy miércoles, o que vas a ver este video en diferido, Padre, declaramos, Señor, que esta persona que está ahí frente a esta pantalla esté recibiendo esa mano sanadora sobre él, sobre ella, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento rogamos, Dios, que en el nombre de tu Hijo amado Cristo sea desarticulizada cualquier obra del enemigo que esté impidiendo, que esté quebrantando, que esté, Señor, trayendo algún dolor a los hermanos en este momento. Clamamos y declaramos, Dios, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano sanadora haga milagros creativos en esos hermanos que Señor, lo necesitan. Y que tu palabra sea revelada a través de la sanidad en cada uno de ellos. Y que la fe que en este momento estamos impregnando a través de esta palabra provoque milagros sobrenaturales en el nombre de los tres que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, Alex, muchísimas gracias, evangelista Alex Ocando, que ha estado con nosotros. De verdad que ha sido una bendición grande tenerte en estos dos programas. Y esperamos la próxima semana tenerte también con nosotros. Así Gloria que a Dios. Vamos a gozarnos. Gloria al Señor. De verdad que gracias. Deseamos todas las bendiciones del mundo.
que sigas, ¿verdad? Sintiéndote bien aquí con nosotros, que siga Kessie Fernando tratándote como, ¿verdad? Como un príncipe del Señor. Gracias por estar con nosotros. No se olvide, hermanos, suscribirse a este canal, compartir este contenido, ¿verdad? Dele suscribirse, déle la campanita, dele me gusta, compártalo a un amigo que yo sé que va a ser de grande bendición para ese amigo y para nosotros también. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta preciosa noche. Nos veremos hasta el próximo episodio, el próximo miércoles. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima semana.